La noche en que Lionel Messi entró a un restaurante de lujo vestido solo con humildad, nadie lo reconoció, ni siquiera la joven mesera, cansada de ser juzgada por la vida, que lo trató con desprecio. Pero cuando un niño autista lo reconoció delante de todos, algo cambió. No fue solo Messi quien reveló su grandeza, fue la conciencia de una mujer que, al humillar, terminó viéndose a sí misma. En la esquina de una noche elegante, donde la ciudad parecía respirar vanidad en cada ventana iluminada, un hombre entró en silencio por las puertas de cristal de un restaurante de lujo. Sus pasos no hicieron eco. Su presencia pasó desapercibida. Como una brisa que cruza una sala sin mover una sola cortina, simplemente estaba allí. Nada en su apariencia llamaba la atención. Y quizás ese era el detalle más revelador. El restaurante, famoso por sus platos exquisitos y su clientela exigente, vibraba entre sonidos de cubiertos, risas contenidas y conversaciones acompañadas de vinos carísimos. Todo parecía meticulosamente ensayado. Era un escenario donde cada cliente interpretaba el papel que su estatus le permitía. Y entonces, él, Lionel Messi, pero nadie lo sabía, vestía con sencillez, llevaba en el rostro un cansancio sereno, de esos que solo quienes han visto al mundo aplaudir saben soportar. No había guardaespaldas, ni flashes, ni paparazzi. Era como si hubiese elegido ese momento para ser invisible, y, de alguna forma, lo logró. Se sentó cerca de la ventana, en una de las mesas centrales, con la mirada perdida en las luces de la calle, como quien busca recuerdos antiguos entre reflejos modernos. A su alrededor, las miradas lo cruzaban como si fuera parte del mobiliario. No hubo suspiros, ni murmullos, ni celulares apuntando. El hombre más famoso del fútbol mundial era, en ese lugar, solo un desconocido. Y quizás, por dentro, eso era exactamente lo que deseaba. Ser simplemente un rostro más en la multitud. Un alma común buscando refugio donde nadie esperara nada de él. El ambiente seguía indiferente. Una señora se quejaba del punto de cocción de su carne. Una pareja discutía en voz baja sobre negocios. Un grupo de amigos brindaba con entusiasmo por el éxito de alguien. Y Messi, en soledad, observaba todo con una mirada serena, casi triste. En su silencio había un pedido de paz. Un camarero pasó de largo sin ofrecerle el menú. Una anfitriona sonrió a otro cliente y lo ignoró por completo. Parecía invisible tanto por elección como por consecuencia, pero no había enojo en sus gestos, solo aceptación. Messi miró su reloj. Sus dedos tocaron suavemente la superficie de la mesa. Tal vez pensaba en su hogar, en sus hijos o en los recuerdos de su infancia. Tal vez buscaba ahí un momento de conexión con algo más sencillo, más humano. Un instante lejos de las presiones, de los títulos, de las exigencias constantes. El niño de Rosario, que un día soñó demasiado alto, ahora buscaba un lugar donde pudiera simplemente existir sin ser medido. La ciudad afuera no sabía dónde estaba, sus millones de seguidores tampoco, y la mesa en la que se sentaba, mucho menos sabía la suerte que tenía. En ese instante, el restaurante más caro de la zona recibía a un huésped ilustre, pero no por su fama, sino por la humanidad que traía consigo, por el silencio que pesaba más que cualquier discurso. Y mientras todo seguía con su rutina ruidosa e indiferente, una historia comenzaba a escribirse. Una historia que no sería contada por los diarios deportivos, ni celebrada en los canales de televisión. Una historia pequeña a los ojos del mundo, pero inmensa a los ojos del alma. Apenas era el comienzo. Se llamaba Mariana. Joven, bonita, pero con una dureza en la mirada que no concordaba con su edad. Era de esas personas que, aún sonriendo, llevan en el rostro las marcas de heridas que nunca sanaron. Trabajar en ese restaurante no era un sueño, era una necesidad. Supervivencia disfrazada de profesión. Mariana caminaba entre las mesas con pasos precisos, casi mecánicos. Sabía cuándo ofrecer la carta de vinos, cómo pronunciar los nombres franceses sin dudar y, sobre todo, quién merecía atención y quién no. Lo había aprendido en la práctica, después de años siendo tratada como invisible en muchos lugares. Ahora,
Era ella quien decidía quién valía la pena. Y entonces lo vio, sentado solo, con una apariencia demasiado sencilla para ese ambiente, sin accesorios de marca, sin arrogancia en el porte. Parecía fuera de lugar. Mariana frunció el ceño, como quien ya anticipa una decepción. En su mente cansada, aquel hombre era solo otro que se atrevía a entrar en un lugar que no era para él. Respiró hondo y se dirigió a la mesa. No con amabilidad, sino con una impaciencia disfrazada de formalidad. Colocó el menú sobre la mesa sin mirarlo a los ojos y dijo, con un tono neutro, casi seco: «Buenas noches. Siéntase cómodo para elegir. Regresaré en unos minutos». Se dio la vuelta sin esperar respuesta. No notó la tímida sonrisa que él esbozó al agradecerle. No vio que, aunque no estaba acostumbrado a tanta frialdad, no se sintió ofendido. Para Messi, aquello era común. La vida, con toda su humildad, le había enseñado a reconocer el dolor ajeno incluso cuando venía en forma de desprecio. Mariana, sin embargo, sentía algo removiéndose por dentro. No era por él, aún. Era por ella misma. Había pasado el día entero escuchando órdenes bruscas del gerente, soportando comentarios sarcásticos de clientes arrogantes y fingiendo no notar las miradas que la juzgaban por ser una mesera más. Y ahora, ese hombre sin lujo, sin títulos visibles, se atrevía a sentarse justo en el centro del salón, como si fuera alguien. Lo observaba desde lejos, con los brazos cruzados, pensando en sus propios fracasos. Tantas veces soñó con ser actriz, con tener su lugar en el mundo artístico, pero la realidad la empujó detrás del mostrador. Todo eso la volvió amarga, y esa amargura se convertía, día tras día, en pequeños gestos que le devolvían algo de control. Elegir quién merecía una buena atención era uno de ellos. Al regresar a la mesa, Mariana entregó una copa de agua y preguntó, sin entusiasmo, ¿ya eligió? Lionel Messi miró el menú y con gentileza respondió, «Sí, me gustaría algo sencillo, si es posible. Un plato ligero y... muchas gracias». Mariana asintió con la cabeza, anotó el pedido y nuevamente se alejó sin mirarlo directamente. Por dentro, algo comenzaba a incomodarla. Era extraño. Había demasiada educación en ese hombre. Una paz que molestaba, casi desconcertante. Pero aún no tenía idea de quién era él. En la cocina, comentó con una compañera. ¿Viste al señor de la mesa del centro? Parece salido de una terminal de autobuses. Ni siquiera debería estar aquí. La compañera rió, sin darle importancia. Mariana volvió al salón con el plato en las manos, esta vez un poco más cordial. No por bondad, sino por curiosidad. Había algo en ese hombre que no cuadraba con su apariencia sencilla. Aún así, decidió mantener la distancia emocional. Quizás porque era más fácil. Protegerse era más seguro que permitirse ver al otro por dentro. Al colocar el plato sobre la mesa, Messi agradeció nuevamente con una mirada sincera. Mariana, por un instante, dudó. Había bondad en esa mirada, una dulzura que rompía las barreras del prejuicio, pero desvió la vista, manteniendo el muro en pie. El orgullo todavía hablaba más fuerte. Durante los minutos siguientes, lo observó desde lejos. Él comía despacio, mirando por la ventana. No tocaba el celular, no buscaba llamar la atención, solo comía, como quien valora incluso los momentos más simples de la vida. Mariana entonces se sorprendió pensando, ¿quién será realmente ese hombre? Pero apartó el pensamiento. El orgullo, ese viejo compañero de batallas perdidas, susurraba en su oído. No importa, gente así no cambia nada en tu vida. Y por ahora, ella creyó en eso. El reloj marcaba poco más de las 9 de la noche, cuando una pareja entró al restaurante de la mano de un niño. Debía tener entre 6 y 7 años, ojos grandes y atentos, pero una timidez evidente en su forma de caminar. El padre hablaba con la anfitriona sobre la reserva, mientras la madre, con gestos delicados, intentaba tranquilizar al pequeño. El niño no hablaba, pero observaba todo con intensidad, cada detalle, cada rostro, cada gesto, como si el mundo fuera un enorme rompecabezas
que solo él intentaba descifrar. La anfitriona los condujo hasta una mesa cercana a la de Lionel Messi. Mariana, por instinto, acomodó los cubiertos con más cuidado. Conocía bien ese tipo de cliente, discretos pero exigentes, observadores. Era mejor mantener la postura. Sin embargo, el niño pronto llamó la atención, no por ruido o travesura, sino por la forma en que, de repente, clavó la mirada en la mesa de Messi. Parado junto a la silla, el niño quedó inmóvil, no parpadeaba. Observaba a Messi con una expresión que mezclaba sorpresa, encanto y una emoción demasiado profunda para su edad. La madre intentó llamarlo suavemente. «Hijo, siéntate, por favor». Pero el niño no respondió. Solo dio 2 pasos hacia la mesa de Messi, como si algo lo atrajera irresistiblemente. Messi, al notar aquella mirada fija, levantó el rostro y sonrió con ternura. No era una sonrisa educada. Era una sonrisa que reconocía una mirada familiar, una mirada pura, como la de tantas niñas y niños que había conocido en el mundo y que veían en él algo más que un jugador, un héroe silencioso. La madre se levantó rápidamente, con algo de vergüenza. «Disculpe, señor, él es autista. A veces se fija en ciertas cosas, ¿sabe?» Messi negó suavemente con la cabeza y respondió con calma. «Está bien, puede venir». Y como si la invitación tuviera algo mágico, el niño se acercó. Se detuvo al lado de la mesa y con las manos temblorosas sacó del bolsillo una figurita. Era antigua, arrugada, casi descolorida. La imagen era inconfundible. Lionel Messi con la camiseta de Argentina. El restaurante entero pareció detenerse, como si una corriente invisible hubiera congelado el tiempo. Mariana, parada junto al mostrador, observaba con los ojos muy abiertos. El niño extendió la figurita con ambas manos, como si ofreciera un tesoro. Messi la tomó con delicadeza y enseguida hizo algo que desarmó a todos los presentes. Se arrodilló frente al niño, poniéndose a su altura. Lo miró a los ojos con dulzura y dijo: «Esta es la figurita más valiosa que he recibido». El niño, sin decir nada, abrazó a Messi. Fue uno de esos abrazos que no se miden en segundos, sino en eternidad. Un abrazo que decía: «Sé quién eres y gracias por existir». La madre lloraba en silencio. El padre intentaba contener la emoción. Y entonces, como un eco suave, otros clientes comenzaron a notar. Murmullos recorrieron las mesas. Un camarero se acercó, incrédulo. Un ejecutivo en el fondo tomó su celular y escribió algo apresurado. Las conexiones comenzaron a encajar como piezas de dominó. «Es él, es Messi. Dios mío, es Lionel Messi». Mariana sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Su cuerpo quedó inmóvil. La bandeja en sus manos pesaba como plomo. Aquel hombre al que había juzgado como fuera de lugar era, en realidad, el mejor futbolista del siglo, el ídolo de millones, el héroe silencioso de toda una generación. Pero nada de eso era lo más importante. Lo más importante era el niño, porque fue él, con su pureza, su diferencia, su alma sensible, quien lo reconoció antes que todos. No por la fama, sino por conexión, por verdad. Messi le devolvió la figurita al niño y dijo: «Me hiciste recordar por qué todo vale la pena». El niño sonrió. Una sonrisa tímida, pequeña, pero completa. El restaurante, antes tan lleno de vanidad y formalismo, ahora se llenaba de algo nuevo. Un sentimiento que pocos sabían nombrar, pero todos sentían: admiración real. No por la gloria, sino por la humildad. Mariana dio 2 pasos hacia atrás. Sus manos temblaban. Su garganta parecía cerrada por algo más fuerte que la vergüenza. Cada gesto que había tenido antes ahora pesaba el doble. Recordaba cómo había tratado a Messi. El desprecio sutil, la frialdad calculada. Y ahora, viendo a ese hombre arrodillado frente a un niño, se sentía diminuta. No por su fama, sino porque había olvidado cómo mirar al otro con compasión. Messi se levantó despacio,
Agradeció al niño con una caricia suave en el hombro y volvió a sentarse. Pero el ambiente ya era otro. El lujo, de repente, ya no estaba en los platos, ni en las luces, ni en las etiquetas. Estaba en ese gesto, en ese abrazo, en esa figurita arrugada que valía más que cualquier joya. Y, en el fondo, algo empezaba a moverse dentro de Mariana. Algo antiguo, olvidado. Un recuerdo, tal vez. Un sentimiento de que, en algún momento de la vida, ella también fue vista así, con ternura, con acogida. Pero ahora era ella quien necesitaba ver más allá de lo que los ojos muestran. Y quizás, por primera vez en años, Mariana sintió ganas de pedir perdón. Mariana permaneció inmóvil por unos instantes. Todo a su alrededor parecía desenfocado, como si el mundo girara en otra frecuencia, lejana. El salón del restaurante seguía su ritmo, ahora más suave, con clientes aún murmurando, emocionados. Pero Mariana no oía nada. Lo único que resonaba en su mente era el sonido silencioso de un espejo haciéndose añicos. No un espejo cualquiera, sino aquel que, durante años, ella misma había sostenido frente a sí. El reflejo de una mujer que creía haberlo visto todo, vivido todo, sufrido demasiado como para tener paciencia con los demás. Pero allí, frente a Lionel Messi arrodillado ante un niño invisible a los ojos del mundo, ese espejo se derrumbó. Y con él vinieron los recuerdos. Era como una película rebobinándose sin su permiso. Volvió a su infancia, cuando su madre lloraba en la cocina al saber que el alquiler subiría otra vez. Recordó cómo usaba los zapatos heredados de su hermana mayor, aunque le apretaran, y cómo se burlaban de ella en la escuela por no seguir la moda. Se acordó de las veces que fingía no oír los comentarios de los compañeros diciendo «su mamá es empleada doméstica», como si fuera algo vergonzoso. Aquellos días construyeron un escudo dentro de ella, un orgullo silencioso disfrazado de autosuficiencia. Y luego, la juventud. Las audiciones de teatro que no llegaron a nada. Las miradas altivas de los directores, las excusas vacías, los no, repetidos como martillos. Poco a poco, el sueño se fue disolviendo y en su lugar surgió una amarga convicción. Este mundo no es para mí, y si no es para mí, que tampoco lo sea para ellos. Así, Mariana se fue endureciendo. Empezó a tratar con frialdad a quienes le recordaban lo que ella quería olvidar, su propia invisibilidad. Y ahora, ahí estaba, frente a un hombre que bien podría haber exigido halagos, que podría haber convertido aquel restaurante en un escenario para su fama, pero eligió lo contrario. Lionel Messi, el gigante de las canchas, trataba a todos con la humildad que ella había olvidado. Y lo que más dolía, trataba al niño especial como alguien que merecía ser el centro del mundo. Mariana sentía el pecho apretado, como si algo le faltara, como si algo dentro estuviera siendo desenterrado. Era vergüenza, sí, pero también era un tipo extraño de nostalgia. Nostalgia de sí misma, de aquella niña que alguna vez creyó en la bondad, que lloraba con los finales felices y soñaba con cambiar el mundo, aunque fuera con una obra de teatro en un barrio humilde. Volvió a mirar a Messi. Él ahora comía en silencio, como si nada hubiera pasado, como si aquel gesto con el niño fuera tan natural como respirar. Eso la conmovía más de lo que quería admitir, porque el verdadero impacto no venía del nombre famoso, sino de la coherencia entre su gesto y su alma. Y Mariana sabía, con una claridad dolorosa, que ella misma se había convertido en alguien incoherente. Durante años exigió del mundo lo que ella misma había dejado de ofrecer: respeto, ternura, empatía. La verdad cayó como un golpe seco. Mariana entendió que, al burlarse del hombre sencillo, también se burlaba de las personas que un día se burlaron de ella. Se había vuelto igual que quienes la hicieron llorar en silencio. La arrogancia que tanto combatía ahora vivía dentro de ella, disfrazada de defensa, de autoprotección, pero seguía siendo arrogancia. Se alejó hacia el fondo del restaurante y pidió a su compañera que la cubriera unos minutos. Entró al pequeño vestidor del personal y cerró la puerta tras de sí.
Allí, lejos de las miradas, se permitió derrumbarse. Se sentó en un banco estrecho y lloró. Pero no fue un llanto contenido, de esos que se limpian con un pañuelo y se olvidan. Fue un llanto del alma, uno que desenterró las raíces de sus frustraciones y finalmente tocó el centro de su dolor. Ya no se reconocía a sí misma, y eso dolía. ¿Cómo llegué hasta aquí?, pensaba. ¿Cuándo dejé de creer en las personas? En el silencio de aquel vestidor, Mariana escuchó, no con los oídos, sino con el corazón, la respuesta que no quería admitir, el día en que dejó de perdonar. La vida la había herido tanto que se blindó, pero al protegerse del dolor, también se alejó del amor. Se miró en el espejo agrietado sobre el lavabo. Sus ojos estaban rojos, pero había en ellos algo nuevo, algo que no veía desde hacía años. Verdad. Respiró hondo, se lavó el rostro y volvió al salón. Seguía siendo la misma mujer, pero algo dentro de ella ya había cambiado. Caminó hasta la mesa de Messi. Él ya terminaba su comida. El niño aún lo miraba desde lejos, con admiración pura. Mariana se acercó despacio. No sabía qué decir. No existía frase ensayada que pudiera contener ese momento. Y fue justamente por eso que hizo lo que nunca hacía. Habló con el corazón. Señor, yo quisiera pedirle disculpas. Messi la miró, sin juicio. Ella continuó, con la voz temblorosa. No por lo que usted representa para el mundo, sino por lo que representa ahora, y que yo fui incapaz de ver. Messi sonrió con dulzura y simplemente respondió, todos tenemos días en los que olvidamos quiénes somos. Esas palabras, simples y profundas, cayeron sobre Mariana como una brisa suave después de un largo invierno. No hubo reproches ni discursos, solo comprensión. Y tal vez, ahí, fue la primera vez en mucho tiempo que ella sintió que alguien la veía de verdad. Lionel Messi permanecía sentado, terminando su comida como si la noche hubiese transcurrido sin desvíos. Pero había algo en su semblante que solo los más atentos notarían. Un brillo discreto en los ojos, una calma rara, como quien se reencuentra con una parte de sí mismo en el gesto más sencillo. No necesitaba decir nada. Y tal vez por eso decía tanto. Mariana, por su parte, seguía de pie, junto a la mesa. Acababa de pedir perdón, palabras que, días atrás, jamás habría imaginado pronunciar, pero que ahora, después de todo lo vivido, se volvían inevitables. Y fue en ese momento exacto, entre el último bocado de Messi y el silencio entre los dos, cuando algo inesperado sucedió. Él no respondió con palabras. En su lugar, sacó del bolsillo una pequeña nota, cuidadosamente doblada, y la dejó sobre la mesa, junto a la cuenta, como si no fuera solo una propina, sino una despedida simbólica. Mariana, por instinto, quiso mirar el monto. Era lo habitual, era costumbre. Pero dudó. Había algo diferente en ese gesto, una invitación al silencio, al respeto, al misterio. Messi se levantó con tranquilidad, hizo un leve gesto con la cabeza y dijo, «Gracias por la noche», y se fue, sin prisa, sin mirar atrás, como quien confía en que lo que debía decirse ya fue dicho. Caminó hacia la puerta, mientras algunas pocas personas en el restaurante, ahora conscientes de quién era, lo observaban con respeto. No hubo alboroto, ni pedidos de fotos. Era como si todos entendieran que aquella noche no se trataba de fama, se trataba de humanidad. Mariana quedó de pie, con la nota en las manos, sin abrirla aún. Su compañera se acercó, curiosa, pero ella solo negó con la cabeza, pidiendo un momento a solas. Se sentó en la mesa donde Messi había estado. El lugar todavía conservaba el calor de su presencia, como si sus palabras no pronunciadas siguieran flotando entre los cubiertos y el plato vacío. Respiró hondo y con las manos temblorosas desdobló la nota. No había una cifra, ni una firma, solo un pequeño mensaje escrito con letra sencilla. A veces, perdonar a alguien es la mejor forma de perdonarse a uno mismo.
Gracias por recordármelo. L.M. Mariana leyó y releyó aquellas palabras. Se le formó un nudo en la garganta. No era solo un papel, era un espejo limpio, transparente, que le devolvía la imagen de una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, se reconocía sin máscaras. En esa frase sencilla, Messi no solo aceptaba las disculpas, la incluía en su propio proceso de sanación. No había superioridad ni juicio, había empatía, había humanidad, y eso, más que cualquier suma de dinero, era el verdadero regalo. Cerró los ojos por un instante. Recordó al niño autista abrazando a Messi. Recordó cómo él se arrodilló ante el niño como quien honra una vida entera. Y entendió, al fin, que el verdadero gesto de grandeza no está en los títulos conquistados, sino en los pequeños actos invisibles que tocan al otro. Mariana se levantó de la mesa como quien despierta de un sueño largo. Caminó hasta la cocina, guardó la nota en el bolsillo y miró el reloj. Aún quedaban 2 horas de turno, pero algo dentro de ella ya había terminado y algo nuevo acababa de comenzar. Esa noche atendió otras mesas, sirvió a otros clientes, pero su mirada era distinta, más lenta, más atenta, como quien busca en cada rostro una historia que merece ser escuchada, como quien entiende que servir también es una forma de amar. La noche fue llegando a su fin. Las luces del salón comenzaron a apagarse. El gerente agradeció al equipo. Los últimos clientes se despidieron. Mariana se cambió en silencio, tomó su bolso y salió a la calle. El viento de la madrugada era frío, pero no le molestaba. Caminaba despacio, como si cada paso fuera una nueva oportunidad. Y en su pecho, una paz extraña. No era una alegría eufórica, era algo más raro, era redención. Al llegar a casa, se sentó en el sofá y sacó del bolsillo el papel una vez más. Lo leyó lentamente. Pasó los dedos por el papel, como si quisiera absorber cada trazo. Sonrió, no con los labios, sino con el alma. Pensó en llamar a su madre. Pensó en escribir en el diario que no usaba desde hacía años. Pensó en volver al teatro, tal vez. Pero por ahora, simplemente se permitió sentir. La verdad es que, esa noche, Mariana no solo fue perdonada, fue vista. Y ser visto, en un mundo que insiste en ignorarnos, quizás sea el mayor milagro de todos. Habían pasado algunos días desde aquella noche. El restaurante seguía funcionando con la misma rutina. Mesas bien puestas, platos sofisticados, clientes exigentes. Pero para Mariana, nada era como antes. Algo en su interior se había realineado, como si una nueva brújula la guiara, una brújula hecha de humildad, compasión y memoria. Había vuelto a trabajar con la misma dedicación, pero con una mirada distinta. Ya no clasificaba a los clientes por su apariencia. Atendía con atención verdadera, no por obligación, sino por una decisión interna. Quería ser puente, no muro. Y aunque nada en su vida externa había cambiado, el salario, el cargo, el entorno, dentro de ella se expandía un territorio nuevo, y ese lugar se llamaba paz. Fue en una tarde tibia de jueves que sucedió. Mariana llegó temprano al restaurante, como de costumbre. Comenzó a organizar las mesas, revisar los utensilios, verificar los pedidos del día. Al pasar por la recepción, algo llamó su atención. Un sobre discreto, dejado junto al mostrador, dirigido a ella. Esto lo dejaron anoche, informó la anfitriona, entregándole el sobre. Un señor de aspecto muy sencillo. Dijo que era para ti. No quiso dejar su nombre. Mariana frunció el ceño, intrigada. Se sentó en uno de los bancos de la entrada y abrió cuidadosamente el sobre. Dentro, una hoja de papel doblada. Su corazón se aceleró incluso antes de leer. Había una intuición, un presentimiento leve, casi sagrado. Desplegó el papel y leyó. Querida Mariana, no suelo dejar cartas, pero hay momentos en los que las palabras escritas dicen más que las pronunciadas. Tal vez ni siquiera te acuerdes de mí, y está bien si es así.
pero yo sí me acuerdo de ti. Recuerdo tu expresión cuando pediste disculpas. Recuerdo tus ojos llenos de preguntas, intentando entender cómo un desconocido podía ser diferente de lo que aparentaba. Y recuerdo, sobre todo, la forma en que me escuchaste, no con los oídos, sino con el alma. Ese día, me ofreciste algo que pocas personas aún saben dar, un reencuentro. No conmigo, sino con lo más esencial de nosotros, el reconocimiento de que todos fallamos, todos caemos, todos necesitamos que alguien nos mire con misericordia. Yo fui visto por ti, y espero que tú también te hayas visto. Esta es mi última mesa en este restaurante, pero no creo que sea la última de tu historia. Sigue sirviendo con el corazón, y, cuando puedas, sírvete también a ti misma, porque hay banquetes que solo el alma sabe entender. L. Mariana presionó el papel contra su pecho, sintió una lágrima rodar en silencio, y no intentó detenerla. Aquella carta era más que una despedida. Era una confirmación, un sello sobre algo que ella ya venía sintiendo, pero que ahora se hacía claro como la luz del mediodía. Aquella noche había sido el inicio de una nueva travesía. No sabía cómo Messi había vuelto allí sin ser notado. No importaba. Lo que importaba era el gesto, la decisión de regresar no como estrella, sino como ser humano. La elección de dejar palabras en lugar de un autógrafo. La gentileza de cerrar un ciclo sin ruido, solo con verdad. Esa noche, al final del turno, Mariana pidió encargarse de la última mesa del salón, la misma donde Messi se había sentado. Nadie discutió. Era como si todos entendieran que había algo simbólico en ello. Acomodó la mesa con esmero, cubiertos alineados, copas relucientes, servilletas perfectamente dobladas. Pero no esperaba a nadie. Aquella mesa no era para un cliente, era para ella misma. Se sentó por fin frente al plato vacío, cerró los ojos y oró, no en voz alta, no con frases memorizadas, sino con el corazón. Agradeció por la oportunidad de comenzar de nuevo, por el dolor que despertó conciencia, por la humildad de un ídolo que eligió el silencio como lenguaje, y por la carta, que no traía promesas, sino verdad. Y allí, frente a la última mesa, Mariana sirvió su mejor plato, la gratitud. Tal vez nadie lo notó, tal vez el mundo no lo aplaudió, pero en los cielos, donde los gestos invisibles toman forma eterna, esa noche fue registrada con luz, porque hay historias que no necesitan titulares, solo necesitan ojos atentos, corazones disponibles y mesas donde el perdón pueda sentarse junto a la esperanza. ¿Y tú? ¿Aún crees que un solo gesto puede cambiar una vida?